Video tutorial número 26 de aprender programación para niños con Python. Vamos a dedicar este video tutorial a los métodos con los que cuentan las listas. Ya sabemos que los métodos son funciones que se aplican a objetos. Los objetos en este caso son las listas que hemos empezado a ver en el anterior video tutorial y que sin duda son el tipo de dato más versátil con el que cuenta Python. Terminábamos el anterior video tutorial dejando abierto un desafío muy sencillo, que era aplicar un loop for in a una lista. Tobal lo dejaba contestado en los comentarios del curso. Teníamos una lista a la que dijimos que llamábamos notas. Pues ya sabemos cómo aplicar un loop for in. Tenemos que pasarle dos variables. La primera de esas variables será en la que se almacene el ítem que se vaya iterando cada vez que se repita el loop, y en la segunda el nombre de la variable sobre la cual queremos que se lleve a cabo la iteración. Así que algo como for nota in notas, y ahora aquí podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, simplemente un print a nota nos irá imprimiendo el ítem que en cada iteración vaya guardando nota. Así de sencillo, ahí lo tenemos. Volvemos al tema al que se va a centrar este video tutorial, que son los métodos con los que cuenta el objeto list. Ya sabemos cómo acceder a una lista de los métodos de un objeto mediante el uso de la función preconstruida dir y pasándole el nombre del objeto como argumento. Si dejamos a un lado los métodos con subrayados, tenemos los que aquí podemos ver: append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse y sort. Vamos a ir viéndolos. Antes de empezar a trabajar con ejemplos prácticos de cada uno de estos métodos, decir que algunos de ellos devuelven información sobre la lista, pero otros modifican su contenido. Eso es lo que lleva a poder afirmar que las listas son sin duda uno de los tipos de datos más versátiles con los que cuenta Python y que vamos a empezar a ver ahora mismo. En esta práctica vamos a utilizar la función input para preguntar a una persona los países que le gustaría visitar, y vamos a irlos almacenando en una lista y practicando con los distintos métodos que se pueden aplicar a este objeto. Lo que haremos es usar la función input, que ya conocemos, para realizar una pregunta y almacenar la respuesta del usuario. Hacer una aclaración sobre esta función input, sobre una pregunta que me hacía una persona, que significaba prompt. Ya sabía que prompt se llama el lugar del shell después de las tres flechas donde escribimos el código, pero que no entendía por qué había que pasárselo a input. Input es una función preconstruida a la que hay que pasarle un parámetro, y ese parámetro tiene que ser un string, como nos indica aquí en la documentación, y lo que va a hacer esta función es escribir el string que le pases en el prompt. Por eso en el parámetro le pusieron este nombre, pero llámale como quieras. Simplemente se le llama así de modo predeterminado para aclarar que lo que se incluya como argumento cuando se llame a input se va a escribir en el prompt, va a aparecer en el prompt, pero le puedes llamar como quieras. Por ejemplo, nosotros aquí le vamos a llamar pregunta para ver que vale exactamente igual. Empezamos resumiendo los pasos que vamos a tener que dar. Creamos tres variables. Para empezar, creamos una lista vacía a la que llamamos países. Una lista vacía se crea simplemente pasando los corchetes sin más de apertura y cierre. Creamos una segunda variable a la que llamamos pregunta, y se trata de un string que es el que le vamos a pasar a la función input y que puede decir algo como esto que vemos aquí. Le he cambiado las comillas porque al haberlo pegado no la reconocía como tal. Y en tercer lugar vamos a crear una tercera variable a la que vamos a llamar país y a la que le asignamos la función input pasándole como argumento la variable pregunta. Ahora, cuando pulse enter se llamará la función input y se nos muestra en el prompt la pregunta. Supongamos que responde Portugal. Si yo ahora llamo a país me devuelve Portugal. Sin embargo, si llamo a la variable en la que guardamos la lista, nos la sigue devolviendo vacía. Así que un primer desafío: ¿cómo podrías hacer para que los países que vaya escribiendo el usuario se vayan guardando en la lista?
Intenta hacerlo. De todos modos, ten claro que en programación prácticamente siempre hay más de un modo de hacerlo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar un loop while que vamos a aplicar a país mientras país no esté vacío. Por tanto, mientras tenga algo que se pueda añadir dentro de la lista, escribimos while país distinto de un string vacío, y en el cuerpo del loop while lo que hacemos es aplicar el primero de los métodos que se puede utilizar con una lista. Se trata del método append. El método append lo que hace es que va añadiendo los nuevos contenidos después de los que ya existen, así que no borra lo que ya hay y va añadiendo lo que se incluya. Así que con este while vamos a pulsar enter. Y dentro del while escribimos también de nuevo la llamada al input. Ahora, por tanto, va a estar haciendo inputs. Vamos a seguir escribiendo nombres de países. Y ahora, cuando termine de incluir los países que quiere visitar, vuelve a pulsar enter. Y si ahora escribimos países de nuevo, ahí podemos ver la primera lista creada usando el método append. Podemos utilizar el método extend para seguir añadiendo nuevos elementos dentro de nuestra lista. Podemos escribir, por ejemplo, países.extend y pasarle entre corchetes y separado por comas como strings el nombre de países. Si ahora volvemos a escribir países, observa cómo nos devuelve los que ya teníamos y los que hemos añadido con el uso de extend. Otro método es el método pop, que nos permite eliminar el último de los elementos que forman parte de una lista. Así que si aplicamos, no hay que pasar en este caso ningún argumento, países pop, observa cómo nos lo ha devuelto como string China. Y ahora, si volvemos a escribir países para que nos muestre la lista, vemos cómo ha desaparecido el último de los ítems. Pero observa el funcionamiento práctico de pop. No solo elimina el último ítem de una lista, sino que también nos lo devuelve, con lo cual podemos utilizarlo para asignarlo para algún otro trabajo. Este tipo de métodos que realizan dos funciones devuelven información por un lado y realizan actividades sobre el objeto al que se le aplica, en este caso sobre la lista. Se las denomina métodos o funciones con efectos secundarios. Pero pop también permite que se le pase un argumento. Le podemos pasar un index para indicar cuál de los elementos de la lista queremos que elimine. Así que, por ejemplo, si queremos eliminar a Francia, tendríamos que hacerlo. Ya tienes que saber cómo. Países pop 2, que es su índice. Como vemos, nos devuelve la información, pero aparte también ha eliminado el país, como podemos ver ahora. Otro método que nos permite eliminar elementos de una lista es el método remove, pero presenta varias diferencias respecto a pop. Para empezar, tenemos que indicar el elemento de la lista que queremos eliminar, y no podemos indicarlo mediante su index, sino que es mediante el string que lo identifica. Si intentamos ahora volver a utilizar 2, que sería en este caso Chile, con el método remove, observa cómo nos devuelve un error diciendo que remove x no está en la lista. Hay que pasarle un string y ese string tiene que estar en la lista. Si no está, también devuelve otro error. Puede estar en cualquier posición de la lista. Así que si queremos eliminar Chile mediante el uso del método remove, podríamos hacerlo de este modo. Y ahora de nuevo vemos cómo la lista está formada por 3 países, se ha eliminado también Chile. Pero como decía hace un momento, si intentamos eliminar un string que no esté, por ejemplo, si pusiéramos remove España, vamos a tener también un error porque no aparece en la lista. Vamos a terminar aquí este video tutorial planteando un nuevo desafío. ¿Qué código podrías escribir para que compruebe cuando pasemos el nombre de un país si ese país se encuentra en la lista o no, y
no lleve a cabo la ejecución de un error si no se encuentra. De nuevo, como ya dijimos, no tiene por qué haber una única opción, pero como pista de gran ayuda, con el uso de un condicional podrás hacerlo de modo muy sencillo, seguro. Empezaremos el próximo video tutorial viendo cómo hacerlo y seguiremos con el resto de los métodos del objeto list. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.